Yo terminé la escuela secundaria en la gloriosa Escuela Industrial y fue en el año 58. Quiere decir que ingresé a la facultad en 1959, principio de la década del 60, podríamos decir. Y podríamos decir que la facultad la recorrí en la primera época de esa década. Haber terminado la escuela secundaria en el Industrial, justamente en la especialidad de técnico constructor de obras, ya nos daba a los compañeros que ingresamos tanto a arquitectura como a ingeniería, una buena base. Eso lo noté fundamentalmente en el primer año, donde en la facultad fue toda una cuestión de orden no tan específico a la profesión, pero sí a cuestiones donde después se fundamentaban los proyectos, como puede ser relevamiento de plazas que habíamos hecho, por supuesto mucho dibujo. Y el grupo del Industrial que entramos, que después seguimos en contacto toda la vida, diríamos, habíamos hecho un viaje de estudio a Brasil, un viaje para mí fantástico en estos momentos. Siempre digo de que si tendría que viajar a la Luna, no me emocionaría tanto como ese viaje que hicimos, que además de haber sido absolutamente gratis, sería un poco largo comentar por qué, pero bueno, fuimos en vapor 4 días, volvimos en vapor 4 días, ida y vuelta paramos en Santos, fuimos a San Pablo, en fin, todo un viaje fantástico para la época y más fantástico para un grupo de muchachos alrededor de los 16, 17 años, donde vimos, no digo otra civilización, porque sería exagerado, pero sí una vida muy distinta. En ese viaje y en relación a la profesión y a la próxima ingreso a la facultad, recuerdo 2 cosas importantes. Una visita que hicimos a 3 o 4 nomás de nosotros, el estudio de los hermanos Roberto, que era un estudio muy cualificado en ese momento, que hacía arquitectura muy contemporánea, con la fantasía inclusive de que si nos tomaban como dibujantes. Por supuesto no ocurrió, pero hicimos la experiencia. Y digamos más importante, entre comillas, ¿no?, aún, fue que gracias al empuje de uno de los compañeros, fundamentalmente, Paul Jablón, conseguimos, o consiguió él, un viaje a Brasilia. Es decir, eso lo consiguió recorriendo ministros de educación, no sé cómo lo consiguió, casi podría decir que no lo sé, salvo que un día me dice primo, a mí me decían primo porque un día descubrimos que éramos primos, mentira. Descubrimos que había otro que tenía familiares panaderos, como todos mis familiares son panaderos. Entonces le digo, vos tienes panaderías, somos primos entonces. Entonces me dice Jablón, primo, acompáñame a hablar por teléfono, que tengo que ver qué pasa con el viaje a Brasilia. Bueno, lo acompañé en lugar de ir a la playa, como hacíamos todas las mañanas.
relatar que había una cola, relatar que él se fue al mostrador y pidió hablar con el Palacio de Gobierno, Palacio Ducateto. Yo pensé que lo podían agredir porque se había pasado la cola de largo, pero no, le dieron inmediatamente el lugar en el único teléfono que había. Era una, digamos, una telefónica, pero muy elemental. Y se metió en esa casilla de madera y a cada momento sacaba medio cuerpo afuera y yo estaba sentado en un banco y me gritaba: primo, lo conseguimos, nos vamos a Brasilia. Brasilia todavía no se había inaugurado, se iba a inaugurar 2 años después. Nos llevaron en el día y nos trajeron en el día en un DC-3 de la Fuerza Aérea, cuyos asientos eran como los asientos del primitivo Citroën, de lona directamente. Bueno, esa fue la otra. Visitamos los edificios del Ministerio, Palacio de Gobierno, Catedral, todo eso ya estaba absolutamente terminado. Almorzaron, nos dieron de almorzar en el hotel y pegamos la vuelta a la noche. Bueno, con esa experiencia y con ese viaje, cuando entramos a la facultad, nos sentíamos distintos, entre comillas. Habremos ingresado a arquitectura 8 o 9 compañeros. Voy a nombrar algunos, aunque se me pasan otros. Bueno, estaba Jablón, como lo nombré, Arnaldo Basadona, el Pato Bordenaves, que también tuvo que emigrar a España. El Pato Bordenaves una vez lo fui a visitar en un viaje que yo hice a Europa, a España específicamente. Nos fuimos, yo había viajado con mi familia, lo invitamos a cenar en el hotel y después cuando mi familia se fue a dormir me quedé charlando con él. Y le digo: Pato, ¿vos te acordás que últimamente nos encontramos, nos cruzamos un par de veces por la calle y no me diste bola? Dice: sí, lo que pasa es que pensé que me podían estar siguiendo y no quería comprometerte. Ah, yo creí que era... Dice: pero además te quiero comentar una cosa que nunca te comenté. Bueno, ¿qué es? ¿Vos te acordás que una noche estuvimos trabajando en tu casa y hacía mucho frío y vos me prestaste un saco gris? Mira, muy bien, no me acuerdo. Pero... Bueno, yo llegué a casa, dejé el saco gris en el sillón del hall y la hipoteca lo rompió toda la noche. La hipoteca era la perra de él, que le llamaba hipoteca porque le costaba mucho mantenerla. Yo siempre me quedé con la idea que te lo tendría que haber comentado. Y yo me había olvidado y él también. Pero ese era lo que él me tenía que confesar. Después de años en otro país y con circunstancias de él que había tenido que irse acá del país. En el industrial eran todos varones, a pesar que después nos enteramos en algún momento que no estaba prohibido, era así. Tal es así que una compañera, luego arquitecta, fue de las primeras alumnas del industrial. Bueno, la cuestión es que no. Cuando llegamos a la facultad, además de estar en la facultad, había mujeres, lo cual nos permitía enseñarle las técnicas necesarias para dibujar con el tiralínea. Eran los últimos años del uso del tiralínea, porque después apareció la lapicera con distintos espesores, Rotring, ¿no? Y bueno, entre esas enseñanzas
el conocimiento que teníamos de los profesores, el conocimiento que teníamos de... Hicimos un primer año muy importante. En la primera plaza que tuvimos que dibujar, la Plaza del Niño del Paraná, plaza totalmente desvirtuada con un enorme... Bueno, ahí de las cosas más complicadas para relevar eran las alturas. Nosotros nos trajimos un trípode de esos metálicos donde en el medio se colgaba una maceta. Sobre ese trípode pusimos una alfajía y teníamos un pequeño nivel, con lo cual la poníamos bien horizontal, tenía una altura, digamos, de 1 metro hasta el piso, la íbamos retirando, mejor dicho, íbamos de abajo hacia arriba. La apoyábamos en el nivel más bajo, veíamos, uno marcaba dónde estaba el metro y así fuimos subiendo y descubrimos los 7 metros más o menos, recuerdo, que sube esa calle. Bueno, esas eran de las cosas que asombraban al resto de los alumnos, porque cómo hacerlo, ¿no? Además, había alumnos como justamente el Pato Bordenave, Arnaldo Basadona. El Pato era un dibujante excepcional, naturalmente, podía hacer en las perspectivas la caricatura del profesor del taller, eso lo hacía en la facultad. Bueno, la cuestión es que después fuimos a la Plaza Bélgica, ahí en calle Ceballos y 1 de Mayo, y ahí lo que era difícil era determinar la altura de los 2 eucaliptus que todavía están. Entonces, con el mismo teodolito, lo pusimos a 45 grados y nos retiramos. Cuando vimos que llegamos a la parte alta de los eucaliptus, medimos a qué distancia estábamos y sabíamos que eran 20 metros más o menos. Pero ahí tuvimos una, no decepción, nos superaron unos alumnos que supongo yo vendrían de un nacional sin tener idea de lo que eran estas cosas. ¿Con qué vinieron para medir los eucaliptus? Con un globo a gas. Mandaron el globo arriba, cuando vieron que llegaron lo bajaron y midieron el hilo. Bueno, esos eran los primeros trabajos de facultad en ese momento. En cada una de esas plazas, en una uno la elegía, creo, una cosa así, uno hacía después una pequeña propuesta. Pequeña según lo que uno... No había un tema. Era, bueno, conocer el lugar, imagínate que se puede estar necesitando acá, proponelo. Eso era el primer año, con una relación docente-alumno, que es de las cosas que más para mí han modificado la facultad, en el sentido que fuera, con una relación docente-alumno que ahora resulta increíble. Nosotros éramos unos 15 alumnos por docente y teníamos que venir a la facultad 4 veces por semana, es decir, de martes a viernes se venía al taller. El lunes era todo el lunes para construcciones, digamos. Y las otras mañanas se iban repartiendo, todavía no habían aparecido las historias ni integración cultural, pero ya había lo que se llamaba visión. Bueno, todo esto, por supuesto, podría estar hablando horas de lo que eran esas épocas. Digo visión y me acuerdo de Vila Ortiz, que era el profesor, y cómo traía una linterna con un círculo donde estaban todo el círculo cromático
y la linterna. Entonces, él iba pasando el círculo, iba mostrando los distintos colores, así nos enseñaban los colores primarios, los colores secundarios. Pero lo más fantástico que después dejaba a lo mejor 2 grupos de colores, tiraba y en la velocidad con que giraba, uno entendía lo que era en esa superposición la mezcla de colores. Bueno, yo todo lo que aprendí de color, y no mucho más porque no me dediqué, digamos, no fue mi... Pero todo lo que sé, que por lo menos es una base, lo sé de esos trabajos con Vila Ortiz. A mis hijos, me acuerdo, cuando viajábamos, que venían todos en el auto para calmar la ansiedad del viaje y demás, yo le iba explicando color en función de este aprendizaje. El jefe de trabajo práctico, que era Consina, y el taller era el Oso Ferrari, ahora me acuerdo, Ferrari. Era el jefe de taller, digamos. Había grupos, nosotros éramos un grupo 7 y creo que eran 8 grupos, así. 8 grupos de 15 alumnos hacían los 120 alumnos que habíamos ingresado. Ingresamos 120 alumnos. Y era una barbaridad porque el año anterior habían ingresado 80. Entonces hicieron un taller exclusivamente para el taller del primer año, sobre uno de los, digamos, techos o sobre una de las terrazas originales. En el segundo año, que ya empezaban los talleres, digamos, independientes, cada uno, había 4 talleres, uno era de Hilarión, otro era de Borgato, otro era de Pineda. Ahora voy a contar quién era Pineda porque era un arquitecto mendocino que después no tuvo desarrollo acá. El otro era Venetia Proce. Consina nos derivó al taller de Pineda, que era un taller que se formaba nuevo. Pineda, tengo entendido, creo recordar, mendocino. Y en ese taller después lo sucedió Molteni. Pero, ¿qué pasaba en ese taller? Varios de los docentes, jefes de trabajos prácticos de primer año, pasaron ese taller. Recuerdo a Coaglia. Bueno, el taller funcionaba en esos salones, que obviamente ahora serán exactamente iguales, con un semi-entrepiso, es decir, la mitad a lo largo del salón rectangular muy largo tenía un entrepiso. Quiere decir, cuando entramos nosotros éramos muchos en segundo año, quiere decir que quedamos todos en la planta baja. Y en la planta alta quedaron los alumnos de tercero, cuarto, quinto y sexto. Recién en tercer año, sí, digo bien, en tercer año pasamos arriba. ¿Qué ventaja podía tener esto? Una gran ventaja. Nosotros, a la par, sobre el pasillo, pero cerrado al taller, estaba el aula de cátedra. Entonces, si había una presentación, por decir así, un trabajo final o intermedio de los alumnos de quinto año, nosotros íbamos tranquilamente, nos poníamos así en el fondo y escuchábamos toda la crítica, los comentarios y demás. O alumnos, recuerdo de esa época, los alumnos adelantados, digamos, como Corea, como Cafaro Rossi
Bueno, estaban trabajando ahí, uno se acercaba, sabía qué tema tenían, qué estaban haciendo, porque había una relación con alumnos y ellos encantados porque figuraron un poco como enseñantes, digamos. Y no éramos muchos ahí en el entrepiso, porque estaban obviamente todas las mesas grandes de dibujo, tomábamos cada dos una mesa. Quiere decir que ya se hacía una relación muy directa con alumnos de otros niveles. Si uno conocía, digamos, qué se estaba haciendo en el taller. Bueno, en ese segundo año, de los trabajos que a uno le queda grabado así, ¿no? El club de pesca. Primero hicimos dos trabajos chicos, pero el segundo cuatrimestre era un club de pesca enfrente, en una olla que había sobre el Paraná, en Granadero Baigorria, bien enfrente de la casa que era Escrimaglio. Y uno, además eso, uno conocía no a los docentes del taller, conocía a los docentes de todos los talleres, en qué taller estaba, qué sé yo. Escrimaglio era un tipo que se había movido mucho en arquitectura ya en ese momento. Recuerdo ya cuando yo estaba terminando la facultad, la casa de Garibay, que la íbamos a visitar, ¿no? Escrimaglio era docente de Venetia Proce, el grupo católico, por decir así, de la facultad. Que digo, con el grupo católico recuerdo algo y que tiene que ver con Escrimaglio, que es el siguiente: en un momento dado la facultad se ve que propone dos locales. El del centro de estudiantes lo realiza Pantarotto, muy elemental, muy bien hecho, así, pero no tocó mucho lo que había, digamos. Pero Escrimaglio para mí hizo de las cosas que no me voy a olvidar nunca. Escrimaglio, no sé si se lo dieron o lo pidió él, un patio de esos chiquitos que había en la facultad. Chiquito era 3 metros por 6, digamos, una cosa así. Un patio abierto con una rejilla en el medio. ¿Qué es lo que hizo Escrimaglio? Lo cerró arriba con una lona que en el medio tenía una manguera de bombero de esas grandes que llegaba a la rejilla, desaguaba por ahí. Y armó toda la estantería, todo lo necesario, porque se vendían elementos, no me acuerdo muy bien qué, pero copiadora no había, pero se vendían elementos de dibujo, lo que fuera. Todo con un trabajo así elaborado de madera, de varillas, al tipo de la capilla que hizo en calle Buenos Aires. También, sin haberlo tenido nunca de docente, ni creo haber compartido nunca nada con él, no se dio. Sí, le conozco todas las obras acá de Rosario, un arquitecto, digamos, ¿no? En La Olla teníamos que hacer un club de pesca. ¿Qué pasaba ahora enfrentado a un proyecto ya como importante? Bueno, en principio había dos. No es que en principio había. Uno después veía que se habían planteado dos grandes formas, ¿no? O propuestas. Una era pelear con La Olla, meterse ahí adentro y realizar una arquitectura muy integrada al paisaje. Y la otra era apartarse de La Olla y hacer una arquitectura absolutamente limpia. Yo recuerdo en este momento dos proyectos. El mío, por supuesto, estaba metido dentro de La Olla con una L así que después salía, en fin, techo, una cosa así. Y recuerdo el de Basadonna, que se fue afuera y se mandó un prisma
Mies van der Rohe, digamos, ¿no? Bueno, y ambas cosas eran aceptadas, es decir, cada cosa tenía su motivo, su forma. Ya teníamos, porque yo recuerdo que como ser lo que yo hacía tenía una estructura muy particular, no la voy a relatar ahora, pero había una estructura pensada, no eran columnas, viga y techo, era toda una estructura. Y me acuerdo la de Basadona, inclusive también lo mismo, una serie de no arcos o arcos, en fin, todo metálico. Todo un trabajo que para ser el primer trabajo serio, digamos, entre comillas, de propuesta, y tenía que incluir cuestiones tecnológicas, tenía que incluir bueno, cuestiones funcionales, por supuesto. Bueno, fueron progresando así. Al arquitecto Pineda lo reemplazó el arquitecto Molteni, que ya estaba teniendo un desarrollo acá en la ciudad con el arquitecto Wenger. Molteni y Wenger era la firma. Y bueno, comenzaron así trabajos interesantes, algunos mayores, menores. En general se daba así un par de trabajos más chicos o un trabajo más chico en el primer cuatrimestre y se tomaba el segundo cuatrimestre para el trabajo más importante. Trabajamos acá en Ciudad Universitaria sobre no me acuerdo el planteo general cómo venía, si hacíamos un planteo general, sí, haríamos un planteo general en el primer cuatrimestre, después tomábamos uno de los edificios para el segundo. Yo me acuerdo que también, entusiasmado con la olla de segundo año, eso tiene que haber sido tercer año por esto que cuento, como trabajo personal y de segundo cuatrimestre, tenía que prestar el edificio de la Facultad de Filosofía y Letras en la y también me fui sobre la barranca y armé todo un edificio escalonado hacia abajo. El final de la carrera tuvo una cierta particularidad en este sentido. A ver, yo me casé estando en segundo año de la facultad. No solamente que me casé, sino que segundo año, hasta que me recibí, que fueron 4 años más, tuve 3 hijos a lo largo de ese tiempo. Digo esto para mostrar un poco el final. Contexto, sí. ¿Qué pasó? En un momento dado, lógicamente, con el desarrollo de la familia, tuve que optar y opté por dejar un año el taller de arquitectura y no quedarme tan atrasado con las materias teóricas. Quiere decir que en un momento dado, cuando tendría que estar en sexto año, estaba haciendo quinto, y sobre el final de ese año, promediando ese año, que tiene que haber sido 59 y 64, por ahí, se hablaba de una intervención a la universidad. Con lo cual, cuando yo terminé de rendir las materias, la única materia que me quedaba era el taller de arquitectura 6. Un grupo de alumnos, que la única materia que quedaba era el taller de arquitectura 6, pidió rendirla libre, cosa que no era formalmente posible, pero dadas las circunstancias políticas,
lo aceptaron. Y la facultad, en Avenida Pellegrini, nos habilitó un salón no muy grande que hay del hall principal subiendo la escalera, sería frente al acceso al salón de actos. Nos habilitó un salón, seríamos 8 o 10 los que estábamos en esa condición. Nos implementaron las mesas de dibujo y lo que sí, no podíamos ni llevarnos el trabajo a la casa, ni entrar con trabajos, por supuesto. Es decir, el trabajo lo realizamos ahí, supongo yo, durante 15 días, por decir. Creo que todos aprobamos ese trabajo. Y así fue que me recibí. Pero yo ya para esa época venía trabajando profesionalmente. Todavía trabajaba solo, digamos, en cuanto a lo que era la parte de proyecto, con mi hermano que estaba en la parte estructural, anécdota. Yo en ese momento tenía 22 años, creo, cuando me recibí, una cosa así. En esa época, el desarrollo de la construcción era bastante limitado. Los docentes de arquitectura, si tenían un trabajo, salvo ejemplos como el que mencioné, de Scrimaglio y obviamente algunos otros, el estudio H funcionaba, en fin. Pero los arquitectos así libres no hacían mucha obra, por lo menos los que fueron docentes míos. Cegueso no era un tipo que trabajaba en obra, Quaglia muy poquito, Consina. Entonces un día viene, yo todavía no me había recibido, estaba en esos últimos años, y me dice Quaglia, ese cartel que hay en calle Laprida, ¿es una obra tuya? Digo, Laprida al 4444. Sí, sí, no. Ah, ¿vos estás haciendo eso? Claro, eran 6 viviendas que fueron las primeras obras. A raíz de esa vivienda después tomé otras viviendas. Digo a raíz porque era lo que lo llevaba a los futuros clientes a ver algunas viviendas particulares, de gente de mi generación, digamos. Así que bueno, en realidad cuando me recibí ya tenía un desarrollo profesional más o menos importante y familiar también más o menos importante. Hace poco tiempo, uno dice poco tiempo, pero hay que aclarar antes de la pandemia, quiere decir que ya hace 2 años, me encontré con Biselach. Biselach fue uno de los que rindió en ese 6º año, y charlando de eso, y me dice, ¿te acordás que después que entregamos los trabajos vos nos invitaste a tu casa? Allá en la... Mira, la verdad que no me acuerdo. Sí, dice, vos nos invitaste. Y yo te veía y decía, y este tipo hizo ya esto y tiene 3 hijos. Mi tercera hija, segunda mujer, pero tercera, María Josefa, nació cuando yo estaba haciendo ese examen libre. Y la madre la trajo a la facultad a mostrarla a los compañeritos que estábamos rindiendo, recién nacida. No, fue una época así de un movimiento, una evolución. Y después, bueno, seguí trabajando en la profesión. Trabajaba con mi hermano, digamos, que era ingeniero. Y estoy pensando de qué manera, o por qué, cómo empezamos a trabajar juntos con Fernando Boix, que fue
mi compañero de trabajo de toda la vida, el único que tuve así con intensidad. Después hice otros trabajos, concursos, cosas así, pero digamos, en el estudio estábamos con Fernando. Fernando era un cordobés de San Francisco. Vivía en calle Ayacucho, casi San Martín, en una iglesia evangélica. El tío era pastor. Inclusive uno de los proyectos que hicimos fue para una iglesia, como proyecto, no se construyó, una iglesia evangélica justamente en San Francisco, que para eso viajábamos, conocí a toda la familia, etc. Fernando andaba en una motoneta, como era en esa época, así que vivimos, iba a decir, trabajamos mucho tiempo juntos. Hace una persona extraordinaria. Después, bueno, yo me quise apartar un poco de la parte de construcción en sí, y justamente D'Angelo, José María D'Angelo, también muy buen arquitecto, compañero de la escuela secundaria, había ingresado con nosotros a la facultad, pero el servicio militar lo hizo quedarse 1 o 2 años atrasado. En un momento dado, y digo esto porque, porque fue así, vino al estudio y me dijo que andaba con poco trabajo. Bueno, la cuestión que empezó a hacer algún trabajo en el estudio, y al poco tiempo consiguió trabajo él particularmente y tuvo un desarrollo muy merecido y muy grande. En ese momento, Fernando dejó de trabajar conmigo en el estudio y siguió trabajando con el gringo D'Angelo. Dos compañeros que lo recuerdo mucho. Fernando era docente en lo que era visión, que después se llamó implementación. Era docente en implementación, donde hubo un excelente docente que fue Doberti. Y Fernando, ¿qué voy a decir? Era un tipo sensible. Y bueno, voy a decir una cosa. Con Fernando hice un viaje de estudio. ¿Por qué viaje de estudio? Porque cuando yo estaba en la facultad comenzaron los viajes de estudio, pero yo ya con la expectativa de casarme o ya de estar casado, me había notado al principio y dejé el viaje de estudio. Tiempo después, a 25 años de la guerra, de la finalización de la guerra, que dice que estoy hablando del 50, del 70 más o menos, hay una exposición en Osaka, internacional, y con esa idea que no habíamos hecho el viaje de estudio, le digo a Fernando, y si no vamos a ver la exposición de Osaka, pero no íbamos a ir a Osaka sin conocer Europa. Bueno, en definitiva, nos fuimos 2 meses los dos solos a Europa. Fui a 600 usados, 6.000 kilómetros, y a recorrer obras de arquitectura. No eran macanas. Tengo alguna anécdota, pero sería medio largo, ¿no? Y después de ahí nos fuimos a Estados Unidos, nos encontramos con mi primera mujer y con una prima mía, y los 4 nos fuimos a Hawái y nos fuimos a Japón. En Japón, bueno, por supuesto Tokio, y
y Osaka. Cuando estábamos en Tokio, se conmemoraban los 25 años de la bomba atómica en Nagasaki. Que uno venía con idea de decir, ¿cómo hicieron los japoneses en 25 años para hacer lo que habíamos visto? Porque la explosión de Osaka fue una cosa así espectacular. Y además todo lo que se veía en Tokio, la obra de Kenzo Tange, bueno, los proyectos también, ¿no? Yo siempre me acuerdo del proyecto ese de la bahía de Tokio, de Kenzo Tange, sobre la bahía, que no le hicieron porque, bueno, qué sé yo por qué, pero si se decían hacerlo, lo hacían, no era no pavimentar, sino tomar toda la bahía como lugar de asentamiento. Bueno, esos fueron mis primeros años de desarrollo profesional. Hasta que me jubilé. Es decir, cuando me jubilé terminaba la última obra de la que tuve algo que ver, que le hicimos con el estudio de mis hijos, en fin. Hablando del estudio de mis hijos, pienso que tengo 2 hijos arquitectos, pero tengo también 2 nueras arquitectas y tengo también un yerno arquitecto. Ya ahora arranco con una nieta que está, cada uno, por supuesto, en su profesión, la disfrutará, tendrá. Ahora, yo ahora, de hace un tiempo, que camino la ciudad más despejado de a ver qué estará pasando en la obra, cuando voy para la obra, qué estará pasando en el estudio, mirando así, y de reconocer los edificios, de reconocer cuándo se hicieron, recordar cuándo se hicieron, saber quiénes los hicieron, haberlos conocido a la mayoría, conocer interiores de esa cuestión, ¿no? Es decir, aparece un edificio, bueno, esto se construyó así, así, que había antes acá, y bueno, lo que había antes lo tiraban abajo, qué macana. Es decir, disfruto la ciudad de tal manera que a veces hasta me enojo por cuestiones que son reales y a mí me producen enojo. Es decir, la vez pasada, uno de los compañeros que tenemos este grupo, WhatsApp de los compañeros del secundario, que vive en Mar del Plata, en Sierra de los Padres, creo. No sé qué mandó a decir de Rosario y la droga y qué sé yo. Bueno, hablando mal y pronto, después de reputearlo, le digo, mira, es una pena que vos ya no vivas en Rosario, yo sigo viviendo en Rosario, y en mi ciudad, es como si me insultara de la madre. Y yo Rosario ahora lo siento así, es decir, todos los domingos a la mañana hacemos una caminata que nos hemos encontrado, hasta Puerto Norte más o menos, y uno dice, todos los domingos el mismo lugar, sí, ¿estás seguro que todos los domingos el mismo lugar? Todos los domingos son distintos y cada domingo suma algo. Y bueno, así todo, ¿no? Y todo esto yo se lo agradezco a la profesión de arquitecto. A lo mejor hubiera sido médico, sería lo mismo, porque me hubiera dado lo mismo, pero evidentemente es para bien y para mal, así como digo, haber conocido la Plaza del Niño del Paraná, cuando era todo plaza, y cuando alrededor eran todo planta baja y 2 pisos a lo sumo, era una cosa. Ahora, con los edificios que se le plantearon alrededor y semejante aparato que le pusieron abajo, es otra cosa. Como comento siempre, ya yéndome mucho más atrás, cuando era pibe, y me llevaban, porque todavía me llevaban, al parque, me mostraban lo que eran las ruinas romanas, qué sé yo miraba la escultura esa desnudita que está ahí en la entrada,
Y cuando caminábamos por Oroño recuerdo las mansiones, que ahora uno puede tener algún ejemplo con una escuela que no me acuerdo cómo se llama, que bueno, se mantiene, en fin. Pero antes era así, esa es la casa de fulano, aquella es la casa de Mengano. No digo socialmente qué importancia podía tener, pero digo, no sé, los franceses, los ingleses reconstruyeron las ciudades después que las bombardearon, los alemanes por supuesto también, como digo, los japoneses. Como eran para mantener esa memoria. Y nosotros acá tiramos abajo, y me considero también culpable, probablemente algo de lo que tiré abajo para construir podría haber quedado, no eran grandes obras ninguna. Nosotros las tiramos abajo y después nos volvemos locos para ir a Europa a mirar aquellas, que en realidad le hicieron hace 20 años. Y bueno, pero es lo que nos tocó vivir.